Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo para siempre. Ahí estamos mejor. Muy bien. Yo quería realmente predicar esta mañana de la resurrección de Cristo, como finalizando la Semana Santa con la resurrección. Pero realmente el Señor me llevó a otro pasaje, a otro tema, y hay que hacer pues lo que el Señor dice. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 1. Gloria a Dios. Libro de Job, capítulo 1 en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y justo cuando vamos a leer la palabra, apagan la... Versos 7 y 8. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, no deje de alabar y de bendecir al Señor. Ahora sí pueden apagar. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Es por el calor. Bien, hoy vamos a considerar la vida de este hombre llamado Job. Un hombre fantástico. Un hombre que si hubiera vivido en este tiempo, a mí me hubiera gustado mucho conocerlo. Gloria a Dios, y ser su amigo. Porque personas como Job valen la pena tenerlos como amigos, ¿no? Persona íntegra, persona fiel, honorable, persona sincera. Entonces esas características seguramente las tenía Job, porque era como el mismo Señor lo dice acá, no el mismo Dios lo dice. Gloria a Dios. Que no hay otro como él en la tierra, dice. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria a Dios. Qué tal personaje, qué tal integridad, cómo esta condición fue producto también de una entrega, no de un día, no de una semana, sino de años, ¿no? Para llegar a ese nivel de madurez, de fidelidad y de mostrar la fidelidad, pues tuvieron que haber pasado muchos años. Y durante esos años, Job demostró una vida totalmente íntegra, temerosa de Dios, a pesar de que en esa época, como en la época de Noé, no habían templos, no habían pastores, no estaban las escrituras, bendito el Señor, pero estaba la conciencia, estaba el discernimiento espiritual. Todos tenemos un discernimiento espiritual que nos revela lo bueno y lo malo, que nos hace entender que hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que sí debemos hacer. Ese estado de conciencia cuando se obedece a esa alerta, a esa voz, pues entonces nuestra vida, cuando se obedece para bien, nuestra vida va forjando un camino
va forjando un destino, un derrotero, bendito el nombre del Señor, en el cual nos vamos perfeccionando. Y a pesar, como dije, que Job no tenía las facilidades que tenemos hoy, de tener una Biblia, de tener un internet, de poder entrar al conocimiento del mundo espiritual. Él no tenía nada de eso, pero tenía la buena voluntad, que es lo que falta hoy. Tenía el temor de Dios, que es lo que falta hoy. Tenía la obediencia a Dios, que es lo que falta hoy. Sin tecnología, sin conocimiento, solamente el conocimiento de un Dios creador, que fue el que hizo al hombre y el que hizo todas las cosas. Ese conocimiento fue suficiente para Job, para ser un hombre que reconociera a ese Dios maravilloso, a ese Dios asombroso que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Job es un hombre que existió en la antigüedad, fue mucho antes de Moisés, antes de Abraham. Estaba Job, gloria a Dios. Y Job pues llevó una vida de la cual Dios se agradó. Dios se agradó entre toda la multitud de millones de personas de ese tiempo. Dios se agradó de Job. Lo vio como alguien a quien Dios amó por su entrega, por su fidelidad. Pero hay una palabra que a mí me llama la atención, que expresa Dios cuando le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y andar por ella, ¿no? Ese relato que hace Satanás de rodear la tierra es como una búsqueda, una supervisión del mal y una búsqueda para ver a quién destruye, para ver quién se le opone, para mantener a la humanidad perdida y entregada en el mal, en la oscuridad. Él rodea la tierra buscando destrucción. Pero Dios habla de Job como si Job fuera una luz en medio de esas tinieblas, como si Job fuera una antorcha que alumbra y que Satanás no ha podido vencer ni destruir. Y entonces le expresa y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y esta es la palabra que a mí me llama la atención. Mi siervo Job. Él no dice mi hijo, él no dice mi amigo, él dice mi siervo Job. Porque Job sirvió a Dios en sus generaciones. ¿Y qué cosa es servir a Dios, hermano? ¿A qué le llamamos nosotros servir a Dios? Servir a Dios es hacer su voluntad, es obedecer lo que Él establece, lo que Él pone en el corazón. Es hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo justo, dentro de las capacidades que nosotros tenemos para entender la magnitud de la justicia. Entonces, servir a Dios es algo que Dios espera de nosotros, porque Dios tiene millones de ángeles que le sirven. Todos los que están con Dios sirven a Dios. Nosotros no podemos ser la excepción. Nosotros no podemos desvincularnos de esa realidad. Somos servidores de Dios. Le reconocemos, somos sus súbditos, nos postramos a sus pies. Le damos gloria, le damos alabanza, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, somos sus siervos.
sus enviados, sus escogidos, los que Él ha puesto a su servicio. Gloria al Señor. Y eso es lo que hacía Job, porque en todos los pensamientos y en las ideas y en las metas que Job tenía como ser humano, Dios no estaba exento. Dios estaba en todo, en todas las áreas de su vida. Job había colocado a Dios en todas las áreas de su vida. No solamente en un aspecto nada más, como hacen la mayoría, que vienen al templo y pareciera como que ese es el único momento en que sirven a Dios o adoran a Dios. El resto de los días paran peleando, paran haciendo cosas malas, mintiendo, algunos hasta robando, siendo creyentes, expresando groserías, haciendo cosas que no honran a Dios para nada. Entonces, hay una área muy pequeña, muy limitada, en que las personas han colocado a Dios. Pero Job tenía a Dios en todas las áreas de su vida. Por eso es que Dios dice: varón perfecto y temeroso de Dios, varón recto, bendito el Señor, apartado del mal. Apartado del mal es una palabra muy grande, muy fuerte. Apartado del mal. O sea, para Job el mal no tenía cabida en su vida, no tenía cabida en sus pensamientos, ni en sus palabras, en ninguno de sus actos. El mal no era parte de la vida de Job. Tiene que haber llegado a una madurez muy grande Job, y a un amor muy grande para Dios, para rendirse en esa magnitud ante los ojos de su Creador. Job es un ejemplo a seguir en el sentido humano. ¿Cómo un hombre puede llegar a esa condición? Pues se puede. ¿Cómo es que se llega? Pues con el mismo interés y con la misma voluntad que tuvo Job, sin tener Job ni siquiera la gracia que hoy tenemos, que es en nuestro Señor Jesucristo. Sin tener Él esa gracia que nos rodea a nosotros ahora, Él pudo, en su condición humana, en su condición como hombre, Él pudo llegar a ser un hombre temeroso y apartado del mal, indicando que nosotros podemos, con mayor razón todavía, podemos llegar a ser igual o mejor que Job. Podemos. Es cuestión de entrega, es cuestión de voluntad, de amor, de reconocimiento a Dios, para vivir como realmente Dios quiere. Y Dios expresa su gratitud, expresa su amor ante ese reconocimiento de Job y bendice a Job. Lo bendice más que a todos los orientales de esa época. No había un hombre más rico que Job. No había un hombre con mayor prestigio y credibilidad como hombre en su estado moral como Job. De tal manera que la misma Biblia lo señala en el libro de Job, que cuando él se reunía, dice, con los ancianos a la puerta de la ciudad, la sola presencia de Job hacía que todos se callaran la boca. Job llegaba y todos se callaban para escuchar a Job, porque las palabras de Job traían sabiduría. Las palabras de Job traían argumentos. Las palabras de Job eran importantes.
más que cualquier otro, porque Dios lo respaldaba, porque Dios estaba con él. La presencia de Job estaba acompañada de la presencia de Dios. Por lo tanto, era una figura diferente, era un personaje diferente. No había otro como él, como la misma Escritura lo señala, que no hay otro como él, decía Dios. Bendito el Señor. Entonces, esa condición de Job era una condición de bendición, de agrado de parte de Dios. Dios se había agradado y Dios lo respaldaba y Dios lo bendecía y Dios lo prosperaba. Y estaba con él. Bendito el Señor. Sin embargo, esa condición maravillosa que tenía Job en su lado espiritual y moral no fue reconocido por sus hijos. Sus hijos no lo veían así, como tal vez Dios lo veía o como otras personas lo veían. Sus hijos amaban al mundo. Sus hijos querían el pecado. Sus hijos querían el libertinaje. Por eso es que murieron todos. Cuando Dios le permite a Satanás que toque a Job en todo lo que es su esfera material y familiar, Satanás se lanza con furia. Satanás lo primero que hace es matar a los hijos de Job para crear en Job una angustia, un dolor, una tristeza muy profunda, porque, hermano, se muere un hijo, es algo que ni siquiera lo queremos pensar. Es algo muy doloroso, muy triste. Yo he visto personas llorar por un gato que se muere, hermano, por un perrito que se muere. Toda la familia llora, porque era el perrito juguetón de la casa, se hizo querer. Bendito sea el Señor. Y yo siempre he pensado y he dicho, ¿por qué Dios no nos comparó a nosotros con un perro? Porque el perro es un animalito fiel, cariñoso y defensor de sus amos. Nos comparó con una oveja. A la oveja tú le das de comer, pero si le das la espalda viene y te acornea. Así es la oveja. Dios nos comparó con las ovejas. Solamente Él sabe por qué. Y usted también. Bendito el Señor. Gloria a Dios, hermano. La gente se entristece porque le llegó a tener un cariño muy grande a su mascota, sea del orden que sea, de la raza que sea o del género que sea, o de la especie que sea. Los seres humanos nos encariñamos. Ahora, imagínense un hijo. Imagínense que se muera un hijo. Pero a Job no se le murió un hijo. Se le murieron todos los hijos. De golpe. Vino un viento fuerte, tumbó la casa en que estaban fiestando los hijos. Era la casa del hermano mayor. Y las paredes, todo el techo, todo se vino abajo y sepultó a todos los hijos. Un criado vino corriendo diciendo, solo he quedado yo para darte la noticia. ¿Y qué noticia? O sea, fue de entrada un dolor de lo más grande que Satanás puso en la vida de Job. Tenía que haber sido un dolor indescriptible para Job. Recordar la carita de sus hijos, cómo nacieron, cómo fueron criados, cómo los cargaba, cómo los besaba. Y aun cuando sus hijos
estaban en otras cosas, Job se levantaba de temprano, de mañana, a orar por ellos y a presentarle ofrenda a Dios diciendo: de repente uno de mis hijos ha blasfemado, te ha ofendido. Me postro, presento esta ofrenda ante ti, Señor. Eso hacía Job. Job no quería que Dios se viera ofendido en ningún aspecto. Por él no iba a ser ofendido, y si sus hijos no entendían lo que es el temor de Dios, él oraba para que Dios no tuviera en cuenta de repente alguna ofensa, algún error, algún pecado de sus hijos. Ese era Job, un padre no solamente que mantenía con alimento, con ropa, con casa, era un padre espiritual, un padre que se preocupaba por la vida espiritual, que oraba por ellos incansablemente y pretendía en su oración que Dios pasara por alto cualquier ofensa, cualquier aspecto que pudiera ser ofensivo ante sus ojos de parte de sus hijos. Por eso es que Dios decía: no hay otro como él. Un hombre preocupado porque Dios estuviera siempre contento, de que Dios se agradara. Él se preocupaba de que Dios se agradara de él. ¿Se preocupa usted, hermano o hermana? Nos preocupamos porque Dios se agrade de nosotros, que Él se sienta contento de que nosotros hacemos su voluntad. ¿Nos preocupamos por eso? ¿O en qué está basada nuestra preocupación? ¿En qué está basada nuestros intereses, nuestros deseos? Yo creo que Job estaba dedicado a sus cosas materiales también. Él era un hombre que tenía muchos trabajadores, tenía muchas cosas, una finca muy grande. Se requería la supervisión, se requería solucionar las problemáticas que surgían con sus trabajadores o con las cosas que se hacían o con la venta de esto, de lo otro. Porque de algo se enriqueció Job. Porque Dios, cuando habla de bendición, no está diciendo que de la nada te vienen las cosas materiales. Dios bendice la obra de tus manos. Dios bendice tu labor, tu trabajo, tu entrega, tu sacrificio. Eso es lo que Dios bendice. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que el que no trabaja tampoco coma. Porque la bendición es que Dios prospera tu labor. Dios prospera tu labor. Hubo un inventor de las primeras baterías de carro. En otros países no le llaman batería, le llaman acumuladores de energía. Eso es lo que realmente es. Nosotros lo conocemos como batería de carro. Y este hombre era cristiano. Se había endeudado con el banco para poner su fábrica de este nuevo invento que él había inventado, las baterías. Y él entendía que eso iba a ser una bendición grande y que los iba a llevar al éxito también a ellos. Tenía muchos trabajadores, tenía su familia involucrada en esa labor comercial. Y un día, cuando ya aparentemente estaba todo instalado, la fábrica estaba en todo su apogeo, se incendia la fábrica. Se incendió la fábrica y se quemó todo, se destruyó todo. Todas las baterías que se habían hecho, todo el trabajo, toda la materia prima, todo se quemó, todo se destruyó. Él no estaba ese día. Todos preocupados, ¿qué iba a decir él
cómo iba a ser su reacción. Y cuando él llega y ve todo en escombros, el fuego había aniquilado todo. Y la gente, los trabajadores, la familia de él, todos acercándose a él, lo rodearon. Y él se quedó mirando todos los escombros y por ende todas sus expectativas estaban en ese momento quemadas. Pero todos se sorprendieron cuando este hombre, con una fuerza espiritual muy grande, él dijo: muchachos, a limpiar todo, que empezamos de nuevo. Bendito el Señor. Como diciendo, aquí no ha pasado nada. A limpiar, a trabajar todo, limpiemos todo, armemos todo, empezamos de nuevo, dijo él. No pensó en cómo lo iba a hacer, y el dinero y esto y nada. En ese momento, un acto de fe, porque la formación espiritual que Dios nos da a nosotros nos capacita para momentos de mucho dolor. Nos capacita para sobreponernos a circunstancias de las más adversas que puedan venir contra nosotros. La formación espiritual es tan grande que hay una fuerza interna. Hay algo que vamos acumulando por dentro a través de la fe, a través de la palabra de Dios, a través de la experiencia con Dios. Hay un fortalecimiento interior, algo que cualquier persona común sin Dios no tiene y que puede terminar en la locura, como puede terminar en el suicidio, como puede terminar renegando de Dios o en cualquier otro aspecto de la vida al cual pueda llegar. Pero los hombres y mujeres que tienen esa comunión con Dios y que viven en esa continua relación personal con Dios, son personas que cada día que pasa incrementan más y más una fuerza interna espiritual capaz de sobreponerse a cualquier adversidad que se presente en su vida. Por eso los cristianos, amado hermano, los cristianos, cuando tenían que enfrentar momentos de muerte, ellos no claudicaron. Cuando los romanos en el Coliseo romano le dijeron: nieguen a Cristo o soltamos a los leones, ellos prefirieron los leones. Estando no solamente ellos como personas adultas, estando también su familia, estando sus hijos pequeños con ellos. Cualquiera diría: bueno, por mis hijos, ¿no? Por mi hijita, por mi hijito. No. Nosotros no vamos a negar. ¿Cómo podía una persona que estaba enfrentando una situación tan caótica, iba a morir, él, su familia? ¿Cómo podía ser capaz de preferir el terror de la muerte que se avecinaba y no negar a su Señor? Porque esa perseverancia, esa comunión, esa intimidad con Dios todos los días hacía que se produjera dentro de ellos una fuerza muy grande espiritualmente, capaz de enfrentar cualquier situación. Por eso es que Dios permitió que esa gente muriera así, porque nadie es probado más de lo que puede resistir. Y Dios sabía que esos hijos de Él podían resistir. Alabado sea el nombre del Señor. Porque eran gente fiel, porque eran gente de oración, porque eran gente de comunión con Dios. Y Dios los prepara para todo, a tal grado que el Señor les dice: y cuando estén delante de aquellos magistrados, quienes van a declarar pena de muerte para ustedes, no os preocupéis en lo que habéis de decir o en lo que habéis de hablar,
Porque el Espíritu de Dios os pondrá palabras en la boca de cada uno de ustedes. ¡Gloria a Dios! Pero ¿a quién se lo dice? Se lo dice a aquella gente que perseveraba en ese camino, que perseveraba en esa comunión, que perseveraba en ese amor con Dios, que no abandonaba su camino cristiano porque no lo saludaron, porque no lo visitaron, porque le dijeron algo, porque algo pasó. No. Esa gente tenía calibre espiritual. Esa gente estaba forjada en el fuego. Estaba forjada para enfrentar cualquier cosa. Ellos están representados con aquella casa que está fundada sobre la roca, que aunque vengan vientos huracanados, aunque el mar golpee contra aquella casa, esa casa no va a caer, porque está fundada sobre Cristo, que es la roca. ¡Gloria a Dios! Esa casa tiene cimientos espirituales que el enemigo no puede destruir. Cuando Dios le dice a Satanás: y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, como diciéndole, porque estoy seguro que tú lo has atacado, estoy seguro que tú lo has tentado, estoy seguro que tú has provocado muchas cosas contra él, como lo haces con todos los demás, pero no has considerado que no hay otro como él, varón esforzado, valiente, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, que no ha cedido a tus artimañas, que no ha cedido ante las circunstancias adversas. Satanás astutamente dice: ¿cómo no te va a servir si lo has rodeado de cosas? Lo has rodeado de riquezas. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe que el ser humano funda sus esperanzas en las riquezas. Funda sus esperanzas en las cosas materiales. Él sabe que cuando el hombre o la mujer tiene escasez, entra en una depresión, entra en una rabieta, entra en un estado emocional alterado. Pero los cristianos, los que son fieles, son gente preparada. Cualquiera no puede ir a una guerra. Para ir a una guerra primero tienen que prepararte como soldado. No es que te quitan el temor, pero te preparan para enfrentar al enemigo. Con temor y todo, aparece un coraje porque ha sido preparado en circunstancias de mucha presión. Has tenido que rampear con las balas pasando por encima de tu cabeza. Te han hecho entrar a ejercicios y a cosas que son muy duras para el cuerpo. Te han sometido a la obediencia. Tienes que obedecer la orden de tu superior, cueste lo que cueste. Aunque no estés de acuerdo, aunque no te parezca, es tu superior y las órdenes se cumplen. Sin dudas ni murmuraciones, siendo el único responsable aquel que las emite. Y los preparan. Yo tuve un amigo que era muy callejero, bueno, todos lo éramos en ese tiempo, pero él era más. Era un hombre, ¿cómo le puedo explicar? Muy palomilla. Donde quiera que llegaba, armaba todo un barullo. Muy hablantín. Se reía a carcajadas. Hasta que entró a la Marina. Un día lo agarraron y lo metieron a la Marina. En ese tiempo era el servicio militar obligatorio.
A los 3 meses salió. Cuando él llegó al barrio, era otro. Se le fue toda la palomillada. No hablaba. Estaba serio. Era otro. ¿Cómo lo sometieron? ¿Cómo a él lo transformaron? Le enseñaron a obedecer, lo enseñaron a ser disciplinado. Lo enseñaron a estar listo para la batalla. En el campo espiritual que nos toca vivir a nosotros no somos militares. Nosotros no estamos sometidos a las órdenes de un hombre, pero sí a las de Dios. Y durante el tiempo que nosotros tenemos como cristianos, Dios nos prepara. Dios nos sumerge a aprender a ser obedientes, porque la misma Biblia dice que Cristo, siendo el Señor, aprendió la obediencia, dice. Él, como ser humano, aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer a su Padre aquí en la tierra bajo las circunstancias de esta tierra, de este mundo. Aprendió a someterse, a resistirse ante el mal, a no ceder al pecado. Él puso resistencia y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Y es la misma preparación que Dios nos da. Esa preparación es precisamente para enfrentar el mal, para enfrentar el ataque del enemigo que viene sin misericordia, que viene con el ánimo de destruirte, de destruir a tu familia. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y él no tiene otra visión sino buscar destruirnos. Pero Dios nos ha preparado para que si en algún momento Dios permitiera que algo terrible viniera a nuestras vidas, debemos estar preparados para resistir, para enfrentar, para reconocer a Dios y para decir como dijo Job: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Palabra de un hombre que había sido forjado por Dios. Un hombre que había sido alimentado en su alma por el poder del Espíritu de Dios. Como lo hace Dios con nosotros. Cada vez que nosotros doblamos nuestras rodillas, cada vez que nosotros oramos, hay una fuerza invisible que nadie ve. Ni siquiera nosotros lo vemos, pero es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien nos rodea, quien nos da de su poder, de su gracia, quien nos llena de Él y nos fortalece. Por eso cuando nos levantamos de la oración, nos levantamos fortalecidos, porque hay un poder sobrenatural, hay un poder de Dios, el poder del Espíritu que viene sobre nosotros y nos envuelve. Y no solamente nos envuelve en ese momento, genera una protección, algo que queda allí, que queda como una base para cuando venga el enemigo, como una base. Por eso las palabras de Cristo siempre fueron: no temáis. Esas fueron sus palabras a sus discípulos todo el tiempo: no temáis. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dijo el apóstol. No temáis, manada pequeña. Porque ustedes, cada uno de ustedes que me sirve, que me ama, que ora, que mantiene la comunión con Dios, ustedes están fortalecidos.
Ustedes tienen dentro de sí algo que los hace diferente a todos los demás. Y puede venir cualquier cosa, pero ustedes van a sobreponerse. Ustedes van a estar al frente siempre. Ustedes van a ampararse ante Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu único hijo, Abraham no tenía hijos. Su mujer era estéril. Pero Dios le dijo, tu mujer te va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre tal. Y cuando él nazca, pues será la niña de tus ojos. Un bebito es algo maravilloso. Su carita, su manera de reaccionar, los abrazos, los besos para ese hijo, esa hija. Pero cuando van creciendo más, se ponen de 2, 3 añitos, se ponen más bonitos todavía, más graciosos, tienen reacciones sorpresivas que generan felicidad y alegría a la familia. Creció más el niño, ya hablaba, ya caminaba. Era la alegría de su padre, el amor de su padre. Su padre daría cualquier cosa por él. Bendito el Señor. Hasta que Dios le dijo, sacrifícame, mata a tu hijo, como si fuera un carnero. Llévalo a tal lugar, levanta el altar, pon la leña, amárralo, dególlalo y luego quema su cuerpo. Ese era el ritual. Pero dice la Biblia, miren cómo pensaba Abraham. Abraham pensó y dijo, a lo mejor Dios me puede dar otro, o puede levantarlo a este después de la muerte. En esa fe actuó él. Abraham decía, al final Dios no me lo va a quitar. Porque Dios no te quita nada de lo que te da. Lo que Dios te da es para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y bajo esa fe actuó Abraham. Porque si él hubiera actuado bajo el intelecto y la lógica humana, él no hubiera hecho eso. Él hubiera comenzado a entrar en una pelea en su mente y en una gran interrogante. Pero ¿por qué tengo que matarlo? ¿Por qué me pide esto? De repente no es Dios. No entiendo por qué. No lo voy a hacer. Es mi hijo, Señor. Te pido por él. Pero Abraham no pensó así. Y gracias a Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Abraham no pensó así? Porque era un hombre espiritual. Porque Dios había colocado dentro de él esa fuerza, esa capacidad de razonar por fe, de razonar espiritualmente. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y Dios miraba a Abraham. Dios no tenía que entrar en ningún dime que te diré con Abraham. Dios no iba a entrar en ninguna disputa con él. Hay creyentes que se la pasan hablando y diciéndole a Dios que por qué, pero Señor, que aquí, que allá, que yo te sirvo, que yo diezmo, que yo hago, que no sé cuánto. Y Dios no te responde ni una palabra, porque ya Dios te dijo lo que tiene que pasar. Y ya Dios no tiene que decir más.
Nos toca a nosotros aceptar, obedecer, entender. Porque para eso por años Dios ha ido capacitándonos, preparándonos para esa batalla como soldados espirituales. Nos ha ido capacitando para eso. ¿Y si pasa esto? Porque hay gente que vive bajo el temor. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no pasa? ¿Y si resulta tal cosa? ¿Y si no resulta? Y el temor se apodera de tu ser, se apodera de tu corazón, de tu mente. Y ya no eres feliz. Porque no logras entender las cosas. En la Biblia no se te dice que tienes que entender. En la Biblia se te dice que tienes que creer. Tienes que aceptar, tienes que creer ante los hechos ingratos. Tienes que creer, tienes que aceptar. Tienes que ponerte en la brecha. Tienes que levantarte. Tienes que tener fe. ¿Cuántos años tú tienes en el Evangelio? Algunos tienen 10 años, 15 años, 20 años. Pero en esos 20 años se han apartado como 10 veces. Regresan. Aparentemente están bien. Contentos. Ahora sí, pastor. Ahora sí, hermano, aquí estoy. Gloria a Dios, aleluya. Hasta que le viene la prueba. Hasta que tiene que entrar por ese túnel difícil, por ese camino de sombra y de muerte. Y entonces su gloria a Dios y aleluya se apaga. Y entra en cuestionamientos. Quiere descubrir qué es lo que ocasionó lo que le está pasando. Quiere encontrar un culpable. Y comienza a mirar en toda dirección. Comienza a ver el pastor si de repente el pastor es culpable. Al pastor no lo veo bien. El pastor esto, el pastor lo otro. Los hermanos. Si es caballero, comienza a mirar a los caballeros. Si es dama, comienza a mirar a las damas. Si es joven, comienza a mirar a los jóvenes. Gracias a Dios los niños no ven a nadie. Los niños tienen otro corazón. Y comienzan a buscar la razón de su desgracia, de su prueba, de su situación. Si no encuentran nada en la iglesia, se van al hogar. La mujer que tengo, el marido que me has dado, el hijo fulano, la hija. ¿Quién es el responsable? Somos buenos para buscar responsables. Somos buenos para buscar aquellos que son los que ocasionan, según nosotros, nuestra desdicha, nuestro mal. Si no lo encontramos en el esposo, en la esposa, en nuestros padres, en el suegro, en la suegra, en el yerno, en la nuera, en el socio del trabajo, en el vecino que vive al lado, en el tío, en el primo, en el cuñado. Alguien tiene que tener la culpa, porque esto no es posible. Yo soy siervo de Dios, yo sirvo a Dios. Yo vine del mundo hace un mes y estoy fiel. ¿Por qué me viene? El enemigo te va a atacar. Te va a atacar sin miramientos.
A Él no le interesa quién seas tú ni qué cargo tengas. Te va a atacar. Te va a venir con todo. Se va a venir contra tu familia. Te va a provocar enfermedades. Te va a provocar miseria. Te van a botar del trabajo. El diablo va a levantar cosas. Te van a acusar de la nada. Te van a difamar. Te van a traicionar. Te van a abandonar. Vas a tener que pasar por toda una odisea en tu vida. No una, muchas veces. Porque esa es la ley de la vida en los cristianos. Los cristianos estamos de victoria en victoria porque estamos de guerra en guerra. Porque solamente miramos esa parte del versículo que estamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero tienes que entender que para llegar a eso tienes que estar de guerra en guerra, de batalla en batalla. Cuando Pablo ya sabía que iba a morir, dijo: he peleado la buena batalla. La batalla que he peleado ha sido grande, ha sido buena. Nos hemos enfrentado golpe a golpe contra las fuerzas del mal. He guardado la fe. El enemigo no ha podido, a pesar de todos sus ataques, no ha podido destruirme. El enemigo ha inventado de todo, ha creado de todo. Pero yo he guardado la palabra, he guardado la fe. Y me espera la corona de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué tú no puedes resistir? Porque tu preparación espiritual no existe. Porque tú no tienes un cimiento de oración en tu vida. Tú no estás en esa comunión. Por eso tu carácter es indomable. Tu temperamento, tus reacciones, tus pensamientos. El salmista dijo en una oportunidad: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, de mis pensamientos, sean gratos delante de ti, oh Señor. No tener esa base es no estar preparado. Y aunque Dios no permite mayor ataque que el que puedes resistir, tú sientes que el mundo se te ha venido encima. Tú piensas que no puedes vivir de otra manera a como has venido viviendo. Pero Pablo en una oportunidad dijo: sé vivir con abundancia y sé vivir en escasez. En todo y para todo estoy preparado. Pablo era un hombre preparado espiritualmente. Él no llevó a un curso cómo pasar hambre. Él no estuvo en una academia cómo ser rico y mantenerse en la riqueza. No, no le hacía falta. Él era fiel siendo rico y era fiel siendo pobre. Era fiel siendo sano y era fiel siendo enfermo. Era fiel con la mujer o sin la mujer, con el marido o sin el marido, con los hijos o sin los hijos. Como Job se le murieron los hijos, pero él dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Era fiel. Y eso marcaba la diferencia.
Y eso marca la diferencia en estos tiempos. No solamente es un acto visible de que me vean haciendo esto, que me vean haciendo lo otro, corriendo para acá, corriendo para allá, y que la gente me vea y diga: qué bárbaro, qué bueno ese hermano, qué buena esa hermana, qué tremendo, mira cómo trabajan, mira cómo hacen. No es solamente eso, porque luego viene la prueba de fuego. Y si tú no has acumulado esas virtudes que están reconocidas como oro, plata, piedras preciosas, sino que hay papel, hojarasca, leña, el fuego la destruirá. Por eso es que hay creyentes muy activos, pero a la hora de la prueba, a la hora de la verdad, a la hora del ataque, se desmoronan totalmente. Entran en rencores, se van, no resisten. Entonces, ¿qué había adentro? Heno, hojarasca, papel, basura. Pero otros no solamente están activos, espiritualmente también lo están. Dentro de ellos hay oro, piedras preciosas, valores espirituales, el Espíritu Santo, la presencia de Cristo, la sangre de Cristo, las vestiduras blancas, el poder de Dios en ellos. Le viene la misma inundación, pero se mantienen firmes. Se estremecen, les duele, pasan un trago amargo. Como una vez le dijeron los discípulos: nosotros queremos seguirte, ir a donde tú vas. Y Cristo les dijo: ¿podéis beber la copa que yo he de beber? Podemos, Señor, dijeron ellos. Podemos. A la verdad podréis. Pero ir y sentarse a la derecha o a la izquierda en el trono, eso es cuestión de mi Padre. Pero cuando el Señor le dice podréis, le está diciendo: como ustedes dicen que pueden, pues eso vendrá también. La copa amarga, el dolor, el llanto, la angustia. Tendremos que pasar por situaciones así. Tendremos que llorar. En mi vida personal he llorado de muchas formas o por muchas razones. Por dolores físicos, por situaciones matrimoniales, de familia, por escasez, por otras personas a quien amo. Y siempre he pasado copas amargas, difamaciones, traiciones. Pero por la gracia de Dios estamos en pie. A pesar de todo. Y usted, hermano y hermana, igual. Usted ha pasado por una serie de odiseas, pero aquí está, sirviendo al Señor. Le han dado las espaldas mucha gente, pero usted sigue. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de usted hay algo que se ha ido acumulando.
y lo ha fortalecido para el día malo, lo ha fortalecido para cualquier eventualidad negativa. Cuando la esposa de Job, que también sufrió la misma calamidad, porque imagínense una madre ver morir a sus hijos, pero ella no tenía la misma resistencia espiritual. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Palabras de rebelión contra Dios. Porque le dijo a su marido Job: maldice a Dios y muérete de una vez. Maldice a Dios y muérete de una vez ya. Porque Satanás lo atacó con una enfermedad en el cuerpo también. Todavía sigues bendiciendo a Dios, maldice a Dios y muérete ya. Como la gente dice: ¿y qué te ha dado tu iglesia? ¿Qué haces metido ahí? ¿Qué haces metida allí? Sonsonazo. Eso dice la gente. Y hasta con otras palabras. Ellos no entienden lo que ustedes y yo entendemos. Ellos no entienden que detrás de esta reunión y de estas cuatro paredes hay algo poderoso que solo los cristianos pueden percibir. Ellos lo ven como una cuestión de una religión, como entrar a un club privado, a un partido político o cualquier otro sistema humano, así lo ven. Un grupo allí perdiendo el tiempo. Ellos no entienden. Como nosotros no entendíamos tampoco, hasta que nos convertimos al Señor. Quiero terminar leyendo las palabras de Job en el capítulo 19. Hay algo que Job dice muy interesante. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver si encuentro el texto. Lo leí hace tiempo y me vino ahorita a la memoria. Bendito el nombre del Señor. Acá está, verso 23. Miren lo que dice. Es como que Job tiene un deseo. Él tiene un deseo. ¿No le ha venido alguna vez a usted un deseo de tener algo? De conseguir algo. Ese deseo le vino a Job. Dice el verso 23. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? Miren ustedes. ¿Quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? Es decir, ¿qué sería? Que todo lo que yo he vivido, que todo lo que yo he pasado o estoy pasando, se escribiera. Que esto quedara escrito para que todos lo supieran. Es lo que está queriendo decir. ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Dice él. Bendito sea el Señor. ¿Quién diese que esta historia mía, de mi vida, se escribiera en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Job nunca supo que ese deseo iba a ser una realidad. Que la historia de su vida iba a quedar escrita en el libro más famoso
e inigualable del mundo, las Sagradas Escrituras. Como si fuera con cincel de plomo. La historia de Job se repite en todas las congregaciones. Yo he predicado de Job no sé cuántas miles de veces en toda mi historia de cristiano. Y lo seguimos hablando. Y Job termina con una visión profética. Sin conocer él a Cristo, sin conocer al Redentor. Él dice en el siguiente verso: yo sé que mi Redentor vive, dice el verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Miren, escuchen esto. Él no dice que Dios me levantará del polvo. Él no está diciendo eso. Muchas veces yo he escuchado hasta pastores decir eso, porque Job dijo que un día el Señor me levantará. No. Él no está hablando de él. Job no está hablando de él. Job dice, y lo volvemos a leer: yo sé que mi Redentor vive, que mi Dios vive, que mi Señor vive. Y dice, y al fin se levantará. Él, no yo, se levantará del polvo de la tierra. Él, en ese momento, hermano, porque si su deseo de que sus palabras y su vida tenían que ser esculpidas en las Sagradas Escrituras para todas las generaciones, entonces Dios dice, pues voy a meterle también una palabra profética. Ya que esto va a quedar grabado, le voy a meter una palabra profética y voy a inspirar a Job a que revele algo profético que él mismo no entiende, él mismo no sabe. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel. O sea, después que yo esté enterrado, hecho polvo, mi piel esté deshecha, en mi carne he de ver a Dios. O sea, si su piel está deshecha, ¿de qué carne está hablando? Si está deshecha, porque está hablando de la resurrección. Si mi Redentor vive y Él se levanta del polvo de la tierra, me va a levantar a mí también. Y aunque mi carne esté hecha polvo, mi carne verá a Dios. Así que termino con estas palabras de resurrección. Él nos va a resucitar. Lo que pasemos es temporal, es pasajero. Lo eterno es que no solamente Dios está con nosotros en nuestra vida presente, viviendo en este mundo, sino que también estará con nosotros el día que muramos y nos levantará y nos llevará a su reino de gloria. ¡Gloria a Dios! Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. De hecho, cuando nos comparamos ante Job, un ser humano, a veces no le llegamos ni a los zapatos, mucho menos si nos comparamos con Cristo, nuestro Señor. Pero el mensaje de Dios
es que Él busca verdaderos adoradores. Él busca gente fiel. Gente que puede pasar desapercibida entre las multitudes de la calle. Pero ese hombre que camina por allí, que vende por allá, que trabaja por tal lugar, que maneja un carro, una mototaxi, que camina sobre un caballo, un burrito, que cocina en su casa, que atiende a sus hijos. Dios dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. En medio de sus circunstancias y del área de vida que le ha tocado vivir, me sirve, me ama, me antepone ante los demás. Yo soy todo para él, yo soy todo para ella. Soy el amor de su vida. Tal vez, hermano y hermana, has tenido algún descuido. Tu intensidad de fe ha decaído. Tu búsqueda de oración ha mermado. No sientes que eres el mismo o la misma. Pero el Señor está aquí para perdonar, para salvarte, para levantarte. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Él nos levanta. Si hay alguien en esta hora que dice, pastor, ore por mí, quiero acercarme a Dios, quiero serle fiel a Dios, levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti en esta hora. Te aseguro que tu vida será diferente. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos. Ponte de pie ahí donde estás. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y si hay alguien más, póngase de pie ahí donde está. Yo te aseguro que Dios está buscando hombres y mujeres no religiosos, sino fieles, que le amen. Por eso les decía al inicio, yo tenía un mensaje de resurrección, de la vida de Cristo, pero el Señor conoce la necesidad. Con tus ojos cerrados, dile al Señor, Señor, aquí estoy, tal como me ves, con mis pecados, con mis errores, con mis fallos, con mis debilidades, con mis flaquezas. No puedo engañarte. No soy una persona espiritual. Me he descuidado. Perdóname, Señor. Perdóname. Nuevamente, Señor, dame la oportunidad de empezar otra vez, de ser fortalecido por ti, por tu poder, por tu amor. Una vez más, envuélveme en tus brazos, Señor, y no me sueltes jamás. Ayúdame a ser mejor. Tú me has traído aquí para ser mejor, para servirte,
Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero ser tu sierva. Yo quiero amarte. Yo quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor. Santifícame, Señor. Díselo con tus propias palabras. Mientras que toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por ti ahora. Pongámonos de pie todos, vamos a orar por estas vidas con todo nuestro corazón. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira cada una de estas vidas que hoy se levantaron con su mano derecha en alto, reconociendo su necesidad espiritual, reconociendo sus vidas delante de ti. Tú eres el Dios que todo lo ves, el Dios que todo lo conoces, pero no solamente ves los hechos, también ves el corazón, también ves las intenciones. Por eso es que tu oportunidad siempre está presente. Señor, santifica estas vidas, purifícalas en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo, sea cubierto el alma, el cuerpo, el espíritu de cada una de estas vidas con la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que limpia de todo pecado. Que tu Espíritu Santo los envuelva, que vestiduras blancas vengan sobre ellos, que sean nuevamente aptos ante tus ojos, oh Padre, que estén aptos para el reino de los cielos, y que tu bendición sea derramada hasta que sobreabunde en la vida de ellos. Perdona, bendice, santifica y desbarata toda obra del diablo, porque cada vez que hay perdón de pecados, cada vez que tu amor se manifiesta, el diablo sale derrotado. El diablo sale huyendo. El diablo sale aullando de este lugar. No tiene cabida en estas vidas que hoy se acercan a ti. Y si alguno está enfermo, si alguno tiene dolencia, tiene males, tócalos. Toca su cuerpo enfermo, sánalos. En el nombre de Jesús, opera esos milagros, opera esas sanidades que tú sabes dar, Señor. En el nombre de Cristo, toca los cuerpos enfermos y sánalos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Señor es bueno y maravilloso.